El artista no debe cobrar, debe trabajar por amor al arte, de lo contrario se corrompe. Hola, yo soy Gato Negro y les doy la bienvenida a un nuevo video. A ver, antes de que fijen una postura en este tema, vamos a analizarlo a profundidad. A lo largo de la historia de la humanidad, la música ha sido de vital importancia como medio de expresión y de comunicación. Ha sido empleada para llevar a cabo celebraciones, rituales o ceremonias, dejando rastro de cada época y cultura, actuando como lenguaje universal para expresar emociones, fortalecer la identidad cultural, cohesión social y transmitir saberes. A pesar de su importancia, ser músico no siempre implica una remuneración económica suficiente para vivir de ello. En muchas culturas antiguas, los músicos no vivían de vender su arte, sino que cumplían funciones comunitarias, espirituales o ceremoniales. En la Grecia clásica, por ejemplo, la música formaba parte fundamental de la educación y del ideal ciudadano, mientras que en Roma era utilizada principalmente para el entretenimiento en espectáculos públicos. Durante la Edad Media europea, la mayor parte de la producción musical estaba destinada al culto religioso, es decir, música litúrgica. En su mayoría los músicos eran monjes, cantores o copistas al servicio de catedrales. O sea que su trabajo tenía un valor espiritual antes que económico. Pero también se escuchaba la música secular o profana para el entretenimiento, para la expresión personal o la vida cotidiana fuera de contextos religiosos. Para esta existían los juglares y trovadores, músicos ambulantes que recorrían los pueblos y las cortes medievales para animar a la gente con sus canciones y cuentos. A cambio de comida o donaciones, viviendo en condiciones inestables. Más tarde, en el Renacimiento y el Barroco, la música comenzó a profesionalizarse de una manera más clara, gracias al sistema de patronazgo o patrocinio. Este implicaba encargos específicos y directos de la iglesia o la nobleza para propaganda política o religiosa. La desventaja era que limitaba un poco la creatividad. Reyes, nobles y aristócratas financiaban a compositores y músicos como una forma de demostrar su poder cultural. Figuras como Bach, Vivaldi o Händel trabajaron como empleados o servidores bajo contratos con cortes o iglesias, recibiendo un salario fijo. Producían música funcional para ceremonias y entretenimiento, pero eran limitados por las demandas de sus patrones, aunque esto aseguraba la subsistencia y el prestigio. Es decir, el músico era en esencia un empleado cultural. Posteriormente, en el clasicismo, la música se convirtió en una forma de arte más democrática. Ahora existía el mecenazgo, que también era como un patrocinio, pero más libre. En este caso, los músicos eran empleados por nobles, la realeza o la iglesia para componer, interpretar y enseñar música con un salario regular y seguridad. Como ejemplo de esto, hablaremos de Mozart, uno de los músicos mejor pagados de Viena. Lamentablemente, su estilo de vida derrochador, la inestabilidad del mercado musical, la guerra y la falta de mecenas constantes le causaron crisis financieras. Hacia el final de la década de 1780, la situación económica de Mozart empeoró. Dejó de aparecer frecuentemente en conciertos públicos, por lo que sus ingresos se redujeron. Bueno, en general creo que esta época fue de grandes dificultades para los músicos de Viena a causa de la guerra entre Austria y Turquía. Eso, y que el nivel económico de la aristocracia que los financiaba se redujo. Aunque su situación financiera en 1790 finalmente comenzó a mejorar, ya que aparecieron patrocinadores ricos de Hungría y Ámsterdam prometiendo anualidades a Mozart a cambio de composiciones ocasionales. Y gracias a esto el compositor comenzó a hacer frente a sus deudas. Ahora, el siglo XIX marcó un punto de inflexión con la revolución industrial y el desarrollo del capitalismo moderno. La urbanización, el crecimiento de la clase media y el aumento del tiempo libre generaron un nuevo público consumidor de cultura. Aparecieron salas de concierto públicas, editoriales de partituras y las primeras leyes de derechos de autor. En este contexto, la música comenzó a integrarse plenamente al mercado. Beethoven, por ejemplo, fue uno de los primeros compositores en vivir principalmente de conciertos y publicaciones, sin depender de un patrón fijo. Básicamente, empezó a funcionar como un trabajador autónomo y un emprendedor cultural, vendiendo no solo su trabajo, sino su propiedad intelectual, rompiendo así con el sistema de mecenazgo servil.
Ahora, evidentemente, durante el siglo XX la relación entre música y capitalismo se intensificó con el desarrollo tecnológico. La invención del fonógrafo, la radio, el vinilo, el cassette y el CD permitió reproducir la música de manera masiva. Así dejó de ser una experiencia limitada al momento del concierto y se convirtió en un objeto comercializable. En este periodo nacieron las grandes disqueras como Sony, Warner o Universal, que concentraron el control sobre la producción, distribución y promoción. Los artistas firmaban contratos en los que cedían sus derechos a cambio de visibilidad. En muchos casos reciben un porcentaje mínimo de las ganancias, mientras que las empresas acumulan enormes beneficios. Y paralelamente se desarrolló el Star System, en el cual la industria fabrica figuras públicas con una imagen cuidadosamente diseñada. Así, la música se integró al mercado del entretenimiento y de la publicidad. El artista se transformó en una marca y su valor comenzó a medirse por su capacidad de generar ingresos, más que por su calidad artística. Artistas como Elvis Presley, Madonna o Michael Jackson no solo vendían canciones, sino también una personalidad, una estética y un estilo de vida. Actualmente podría mencionar a Bad Bunny, Taylor Swift o BTS. Ya sé, puro contraste, no se fijen. Que a ver, en esta ocasión no estamos para discutir la calidad artística de nadie. Sin embargo, sí creo que con estos artistas cambiaron muchísimo las reglas del juego. Y bueno, en el siglo XXI la digitalización modificó nuevamente el panorama. Con Internet y las plataformas de streaming desapareció en gran medida el soporte físico. Spotify, YouTube y TikTok se convirtieron en los principales intermediarios entre artistas y público. Estas plataformas democratizaron el acceso a la difusión, pero también redujeron drásticamente los ingresos por reproducción. Además, el artista contemporáneo debe asumir múltiples roles: productor, editor, publicista, gestor de redes y creador de contenido. Así, la música se convierte en solo una parte de una estrategia de marca personal, sin mencionar, claro, el papel central que juegan los algoritmos, pues son los que deciden qué canciones se recomiendan, cuáles se vuelven virales y cuáles se quedan invisibilizadas. Priorizan la rentabilidad y el tiempo de permanencia del usuario más que la calidad artística. Esto claro que ha tenido un profundo impacto en la vida de los músicos, manteniendo la inestabilidad económica. Unas monedas, señora. Y es aquí donde quiero hablar de los músicos mortales, de los que día a día buscan una oportunidad, de los que toman un empleo alterno para sustentar su pasión por la música. Y pues para empezar quiero decirles que hay muchísimas maneras de amar a la música y ejercerla. Yo sé que cuando entramos a una facultad o conservatorio o cuando decidimos ser serios con nuestros estudios y disciplina de manera autodidacta, soñamos con ser músicos famosos, concertistas, con llenar grandes estadios, tener millones de seguidores y todas esas cosas. Lo cual está muy bien, pero hay muchas otras maneras de vivir de la música, como la docencia, la ingeniería en audio, puedes ser editor, dedicarte a la investigación, a la musicología, al entretenimiento, publicidad, cine, etc. El arte es una expresión humana pura y cumple múltiples necesidades sociales, por lo cual representa una importante contribución a la economía. Por muy humana o muy noble que sea, es indispensable para la vida diaria. Yo creo que muchas personas consideran el ser músico como un trabajo divertido, un trabajo que se disfruta. Y en teoría, para muchos, el trabajo debe ser difícil, debe ser sufrido, aunque no necesariamente tenga que serlo. Así que no consideran que sea justo recibir un pago por ser feliz. ¡Págame! Pero creo que les falta como ver muchas cosas que son las horas de trabajo, el estrés, la disciplina, la increíble disciplina que conlleva el ser músico. También la competencia, la inestabilidad financiera, entre muchas otras cosas más, que requieren esfuerzo y mucho temple. ¡Oh, pobrecito! Además he visto que eso no se hace notar tanto en otras profesiones. Me refiero a que hay personas que aman la docencia, las matemáticas, la física, la abogacía, solo por poner algunos ejemplos. Y el que disfrutes tu trabajo, encuentres tu vocación y además te paguen por ello está padrísimo. Aunque aquí cabe aclarar que soy completamente consciente de que no siempre existen las condiciones para dedicarte a lo que amas. A veces hay que priorizar la supervivencia.
Pero si tienes la fortuna y el privilegio, pues qué bendición, ¿no? ¡Qué bendición! Dicho esto, creo que es importante valorar el trabajo que realizas en cualquiera de las áreas. Pues la verdad es que existe una desigual distribución, ya que si bien los artistas de élite son bien retribuidos, la mayoría de los músicos tienen condiciones laborales precarias, como la falta de seguridad social, inseguridad en el empleo, bajos ingresos, etc. Esto impacta en las condiciones de vida de los músicos y en su producción artística. Pero aquí va la contraparte, que es el respeto que tú mismo le tienes a tu propio trabajo, a tus clientes y a tu público, porque vamos, ¿cuántas veces no pasa que pagan o tienen un hueso, como se les dice coloquialmente, pero tu ensamble o algunos miembros llegan hasta el día del evento sin haber ensayado ni estudiado previamente, esperando que su talento nato salve cada situación como esta, obteniendo obviamente resultados desastrosos? Aquí es donde también creo que los consumidores deberían tener cierta seguridad de la calidad de los servicios. Pasa mucho también con los músicos de orquestas o los docentes de universidades que ya tienen un sueldo fijo y como su puesto no peligra, se dan algunas libertades que no deberían. Así que es de suma importancia cuidar la calidad del servicio como en cualquier otra actividad económica. Y si sé todo esto porque he estado ahí y yo misma he tenido múltiples experiencias en las que yo he fallado, en las que me he permitido trabajar con personas que se toman las cosas muy a la ligera. Claro, he tenido actuaciones excelentes, pero también algunas no tanto. ¡Al fin te atrapé, esponja! Y con base en esto quiero contarles una experiencia personal. Hace ya algunos años me contactó una persona por parte de un café-restaurante muy famoso acá en mi ciudad, de gran prestigio, con una de las mejores ubicaciones, o sea, muy cerquita de la catedral, justo en el centro histórico. ¡Ayora! Y pues me propusieron cantar una noche ahí, pero la dinámica era la siguiente. Se supone que yo debía invitar amigos, conocidos, familiares y venderles un boleto. La verdad es que ya no me acuerdo muy bien en cuánto estaba, eran como, vamos a poner 50 pesos. De ese dinero yo me iba a llevar un mínimo porcentaje, digamos 10 pesos por cada boleto vendido, y ese iba a ser mi pago, más claro, como siempre, el darme a conocer. Y con lo sociable que soy yo, pues no, hombre, se imaginarán, hubiera llenado el recinto. Notes el sarcasmo. Lamentablemente esto pasa mucho más seguido de lo que uno quisiera, y muchos justifican estas prácticas con el amor al arte, la publicidad, el darte a conocer y todo eso. Pero la verdad es que ahí se mueve dinero, solo que no te lo dan a ti. Además de la mayoría del porcentaje del boleto que se iban a quedar ellos se llevaban el consumo de cada persona que yo invitara, además de que la música en vivo en general atrae clientes. A ver, y voy a aclarar algo, yo no soy la gran cantante, pero aún así decidí no aceptar. ¿Quieras o no? De ninguna manera ese mínimo porcentaje iba a cubrir ni siquiera lo de mi transporte. Pero sí vi a muchos compañeros y conocidos muy talentosos participar en esos eventos, ya sea como solistas o con sus bandas, lo cual está bien, se respeta, porque tampoco es que te hagan estas propuestas con faltas de respeto o como obligándote, o sea, tú libremente puedes decir que no y no pasa nada, pero aún así me parece algo injusto. No. Bueno, sí. Yo tengo muy claro que hay bastantes personas que defienden esta idea con puños y dientes, que prefieren trabajar en otros lugares para sustentar su pasión por la música. Y como lo he dicho en diversas ocasiones en este canal, aquí se respeta la diversidad de pensamientos. Sin embargo, les quiero dejar este tema sobre la mesa. Tú inviertes tu dinero en cables, tripiés, instrumentos, bases, clases de música, accesorios, en la producción de tu material, en publicidad, en transporte. Además inviertes mucho tiempo y esfuerzo, mucha disciplina en estudiar, en practicar, en ensayar, en ensamblar, haciendo contenido para tus redes sociales, para que tu música suene. La verdad es que es bastante y creo que tiene un gran valor. Así que no creo que debas regalar todo tu esfuerzo al dueño de un restaurante o un bar que tiene para pagarte, pero decide no hacerlo. Lo sé, así ahorro un poco.
Y bueno, me enfoqué en estos eventos, pero esto lamentablemente ocurre en instituciones educativas, en misas, en eventos privados, en muchísimas partes y muchísimas situaciones. Claro, como siempre saben que estoy generalizando, hay gente que lo valora mucho, que paga lo que es justo y tampoco quiero decir que nunca tengas que cortar una flor de tu jardín, ¿verdad? Depende mucho de la situación, pero saben a lo que me refiero. De esta manera no solo no estarías cobrando por tu trabajo, sino que incluso estarías pagando por trabajar. Y yo fervientemente creo que mereces una remuneración justa por tu trabajo como el resto de la sociedad. Lo más generoso que puedes hacer por tu público es generar una alta calidad artística, valorando tu trabajo, cobrando lo justo por él, invirtiendo tu dinero, trabajo y esfuerzo, lo cual mejora el servicio final. Creo que este tema puede ser bastante controversial para algunas personas, pero me gustaría saber qué piensas en los comentarios. Eso sí, con mucho respeto. Eso es todo lo que tenía que decir, así que me despido. Si les gustó este video, por favor no se olviden de dejarme un like, suscribirse, activar las notificaciones ni de compartir. Tampoco de seguirme en todas mis redes sociales, se los agradecería muchísimo. Sobre todo en Instagram, que es donde me mantengo un poquito más activa y podemos ser amiguitos. Nos vemos en un próximo video. Los saluda Gato Negro. Adiós.